bienvenidos todos. Muchas gracias a Google de México por la invitación nuevamente. Para mí es un honor y un placer estar con ustedes esta tarde y esta noche en otros países. Como dijo Adriana, hoy vamos a hablar un tema muy interesante que es soluciones integrales de Google Electrical Solutions para la industria de alimentos y bebidas. Y algo importante que les quiero decir antes de comenzar, parte de la presentación está hecha en base a las mejores prácticas. ¿Y por qué el tema de alimentos y bebidas? Bueno, como dijo Adriana, tengo la responsabilidad de los países andinos, ¿ok? Pero hago base en Ecuador y voy a mostrar algunas, vamos a decir, experiencias en base a venta constructiva, a través de los expertise que se han hecho en la industria de alimentos y bebidas y sobre todo en la industria acuícola, ¿ok? Vamos a ir evolucionando con todo este tema. Bueno, veamos acá. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Realmente, muy resumidamente, inicié mi carrera en 1980 en el área de tecnología, información y comunicaciones. No existía, así como está en esa foto, no existía el celular, no existía el internet, no existía el cable estructurado, no existía nada de esto. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy interesante vivir esta evolución. Sí, vengo del mundo de telecomunicaciones y redes, pero no el mundo vengo del mundo analógico, por decirlo así, en una transición analógica a digital. Pero he tenido la oportunidad de vivir esas transiciones. Y desde 1999 estoy laborando en la corporación Google, con la responsabilidad del desarrollo de negocio y soporte técnico para los países andinos. ¿Okay? Y bueno, vamos a comenzar desde por qué One Google. ¿Okay? One Google es un concepto y es una de las formas de iniciar este conversatorio, que no lo veo como un webinar porque al final sé que van a haber preguntas y va a ser más un conversatorio. Pero el enfoque es que nos demos cuenta o que se den cuenta de que Google no es una marca. Google es una sinergia de soluciones en el mundo eléctrico, en el mundo de redes, ¿ok? Y se combina lo mejor de las divisiones de Google para ofrecer una propuesta de valor única que garantiza la confiabilidad y el rendimiento óptimo en los proyectos integrales de infraestructura. Y no solamente en la parte de alimentos y bebidas, data center, industria farmacéutica, áreas clasificadas, etcétera, etcétera. El enfoque de trabajar en condiciones en alimentos y bebidas, hay una característica muy particular y es que conseguimos un ambiente severo y este ambiente severo, la característica es que es un ambiente húmedo y mojado. Por supuesto, sabemos que la electricidad es un riesgo, se convierte en un riesgo eléctrico cuando tiene un entorno que sea húmedo y mojado. Y por eso es que vamos a resaltar esos impactos desde el punto de vista del riesgo, desde el punto de vista del CAPEX, desde el punto de vista del OPEX y el downtime. ¿Por qué? Porque también no hemos dado cuenta en el negocio, en la evolución del negocio, que en algunos países el factor precio prevalece. Pero vamos a ir cambiando ese chip, ¿ok? No voy a hablar de precio, no voy a hacer una presentación con precio, pero sí les voy a tocar un punto importante, que para mí es el cambiar la mentalidad desde el punto de vista estratégico, que es cuando tenemos un CAPEX alto, ¿qué pasa con el OPEX? Cuando tenemos un OPEX alto, ¿qué pasa con el CAPEX? Y así sucesivamente. Desmitificando el barato. La utopía de las especificaciones altas. La discrepancia entre las expectativas de compras de productos de alta calidad a bajo costo y la realidad de que está
esta expectativa a menudo conduce a las decisiones que pueden resultar en costos mayores a largo plazo. Esto a veces me pregunta, oye Carlos, tu producto, ¿cuál es lo primero que te preguntan? Se enamoran, se hacen las demostraciones, todo esto, pero cuando empiezan se enamoran del producto, lo que hace de una forma eficiente, ya empiezan como que a maniobrar mentalmente y preguntan, ¿cuánto vale? No, pero es que tu producto está alto, pero lo quisiera, pero quisiera el producto o lo podría querer a un precio más bajo. Ahí es donde yo digo que esto se convierte en una utopía, ¿ok? Es algo ideal, pero que, bueno, lamentándolo mucho, no va a ser tan ideal. Ahora bien, veamos lo siguiente. Más allá del precio y el costo oculto de lo económico. Y tengo que empezar con esto, ¿verdad? Antes de entrar en la parte técnica y normativa y todo esto, porque aquí es parte del dolor. En marketing, en neuromarketing, en marketing, hay unos términos que se llaman detectar el dolor. ¿Y cuál es el alivio? ¿Ok? En cualquier organización va a haber un dolor en un proceso, un dolor en presupuesto, un dolor en lo que sea, pero tiene que haber un alivio. ¿Ok? Y es aquí donde nos vamos a enfocar. En algunas organizaciones tienden a priorizar el precio al momento de adquirir equipos o componentes, buscando la opción más económica con la idea errónea de que esto representa la mejor elección. Fíjense, yo creo que esto es un punto común, ¿ok? Pero vamos a empezar a analizar más adelante con ciertos productos y los impactos que se generan en estos factores, ¿no? Con el CAPEX y el OPEX. Más barato, más caro. La paradoja del ahorro rápido. Déjeme decirle algo. Yo me he conseguido casos, perdón, me he conseguido casos donde a veces veo casos de productos en instalaciones que son comunes. Y la pregunta es, o que le hago al operador, al técnico, al jefe de mantenimiento, óyeme, y este producto, ¿por qué lo instalaste aquí? Creo que no cumple con la necesidad del ambiente. Entonces me dicen, bueno, ¿qué es más económico? Tú sabes, el presupuesto, aquello y lo otro. Entonces ahí empiezan los problemas. El costo de reposición se vuelve un dolor de cabeza y hay que empezar bien, como dice este caballero ahí. ¿Ok? O bon capet, o qué produzco, o ¿ok? Si pensamos bien en el CAPEX, reducimos el OPEX. Entonces, esto es interesante porque es una regla. Apostando a la calidad, la jugada maestra para menos downtime. A largo plazo, invertir más en equipo de mejor calidad y especificaciones adecuadas para ambientes severos puede reducir el OPEX y el downtime. El downtime es la inactividad. Hay una fórmula, ¿cómo se calcula el downtime? Sí la hay. Y el downtime es dinero. ¿Cuánto le cuesta a la compañía, a una organización, una hora de una línea de envasados de gaseosa, refresco, en una hora, sea por un mantenimiento programado o sea por un daño o algo imprevisto? Eso se traslada a costo. Así haya puesto un equipo, un conector, un spin slip o un conector twist lock para que esté conectado a un motor o un desconectivo, ¿bien? Pero es el producto ideal que yo necesito un ambiente, por ejemplo, un ambiente extremadamente severo, donde ese ambiente, el producto lo tienen que estar lavando para evitar las cunas de bacterias. Estamos seguros que el IP67 es la dosificación del producto que yo necesito cuando lo comparo con un IP69K, que tiene otras cualidades y por supuesto voy a tener un CAPEX un poco más alto. Entonces es donde empieza esta incertidumbre. La división de camino. ¿Hacia dónde vamos? Por supuesto, el resultado del mejor retorno de inversión tiene un juego muy importante. Ahora, las decisiones inteligentes, el secreto para las operaciones 24/7. Esto es un concepto que para mí yo lo llamo misión crítica. Misión crítica, según como yo lo veo,
es cualquier proceso, cualquier instalación que tiene que estar operativa 24/7, 365 días al año. 24 horas, 7 días a la semana, 365. Hay cálculos. Hay gente que hace cálculos de cuánto debe ser la operación durante un año. Perfecto, esto va en línea a esta lámina. Pero realmente, cuando estamos sentados y estamos definiendo los CAPEX cada año para mantener esa operación, esa misión crítica, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Estamos claros que lo estamos haciendo dentro de un concepto ideal? ¿Conocemos nuestros procesos? Sí, sí los conocemos, pero siempre empieza a aparecer por ahí, ¿verdad? Ese muñequito, el más barato. Entonces, mira, conceptos de CAPEX versus OPEX. Entonces, muy resumidamente, y doy un ejemplo, voy a empezar a dar ejemplo inclusive de la parte eléctrica, la parte de cableado. Veamos, CAPEX, gasto de capital que se realiza para adquirir o actualizar o mantener activos físicos de una empresa a largo plazo. Estos son costos iniciales asociados a la compra de bienes, equipos, infraestructura necesaria para operar el negocio. Doy unos ejemplos. Compra de equipos de seguridad como cámaras de video, vigilancia, Power over Ethernet, PTZ. Wow, chévere. Quiero una cámara, quiero la mejor, quiero una cámara PoE++, porque sabemos que la voy a necesitar con esa cualidad para que me tenga una resolución alta, tenga un iluminador en una cobertura de una planta, más de 300 metros, etcétera. Perfecto. Adquisición de servidores y equipos rack para data center. Necesito un centro de procesamiento. Inversión e instalación de cable estructurado. Puse en categoría 6 porque algunos dicen, bueno, pero es que hemos escuchado que es la categoría Plus Plus, Ultra Plus, Salto Cuántico Plus, categoría Ultra, Ultra Plus. Realmente se tiene que planificar, y esto se los digo, ¿verdad? Desde la experiencia de cuáles son las verdaderas necesidades que hay que invertir, tomando como ejemplo un cable estructurado en base a la demanda de la operación a nivel de tráfico o throughput versus todas las aplicaciones y en base a todo ese conjunto de necesidades reales. ¿Se amerita un CIA? Sí, sí lo necesito. Pero para mí, ¿verdad? Hay que pensar en base a lo que realmente necesitamos. El OPEX, gastos operativos o recurrentes que se generan durante la operación diaria de una empresa. Incluyen costos de mantenimiento, personal, electricidad y otros insumos necesarios para mantener el negocio en funcionamiento. Es decir, ese es el presupuesto para que la operación se mantenga 24/7, 365 días. Mantenimiento regular del sistema de seguridad, consumo de energía de equipo, costos de licencia y soporte técnico. Esos son ejemplos. Eso es parte del OPEX. Ahora bien, el concepto de downtime y ROI también tiene un papel bien importante. El downtime es el periodo en el cual un sistema o equipo no está operativo, lo que puede causar interrupciones en las operaciones y pérdidas económicas. Se mide por la duración del tiempo fuera de servicio. Bien. Ok. Caídas, por ejemplo, caídas de un servidor que afecta acceso a un sistema de vigilancia. Fíjense que estamos manteniéndonos en las zonas de ejemplo, ¿no? Hablamos de cámara, bueno, necesito mantener un servidor para esas imágenes, ¿ok? ¿Eso cuánto le cuesta a la compañía? El fallo en el cableado que impide la comunicación entre los dispositivos IP, ¿cuánto le cuesta a la organización? ¿Cuánto tiempo? Que ese tiempo se traduce a costo y así sucesivamente. El ROI o el retorno de inversión, indicador que mide el retorno financiero objetivo en relación a la inversión realizada. Es decir, ¿cuánto tiempo me va a retornar esa inversión que estoy haciendo? ¿Cuántos meses? 4 meses, 6 meses, 1 año, 5 años. Porque ese dinero, ese CAP que yo estoy invirtiendo en mi organización, en infraestructura eléctrica, en tener los mejores conectores para que no tengamos el downtime,
tengo que tener una idea cuándo voy a recuperar ese dinero, porque si no, no tiene sentido. Entonces, empezamos de esa forma a visualizar las verdaderas necesidades y los impactos cuando estamos visualizando o comparando precios, o a veces manzanas con peras y peras con manzanas. Entonces, por ahí es donde vamos a empezar esta gran aventura. Organizaciones y normativas internacionales. ¿Por qué hay que conocer? Hace días, hace semanas atrás, tuve la oportunidad de dar una charla de lo que es sistema de cableados enfocado al mundo de la seguridad electrónica. ¿Ok? Todos los que sabemos que el mundo de la seguridad electrónica del mundo analógico ha migrado a IP. Y se necesita un cableado. Hay que entender que el sistema de cableado es neural, es la capa 1 del modelo ISO. ¿Ok? Hablando a nivel de transferencia de información. Pero hice una encuesta, ¿verdad? De cuáles eran los impactos que ustedes se consideraban, lo hice en LinkedIn, a nivel de un sistema de cableado confiable. Y coloqué CAPES, coloqué educación, conocimiento de normas. Y miren, todo el mundo apuntó al CAPES, pero pocos apuntaron al conocimiento de las normas. ¿Sabían que en el sistema de cableado, a pesar que tenemos el NFPA, que vamos a hablar ahorita, como referencia, no solo el concepto es la mitigación del riesgo eléctrico operativo, en este caso en áreas húmedas y mojadas? Tenemos recomendaciones de la NFPA, sobre todo en la NFPA 70, que es el código americano, el National Electrical Code, que en su sección 800 te hace referencia para el diseño y consideraciones de ciertos criterios en el sistema de cableado estructurado. Y fíjate, y estamos hablando del National Electrical Code. Entonces, esto hay que conocerlo de alguna forma. Sé que en México trabajan con el NOM 001. Son, igual que Colombia, son tropicalizaciones de la NFPA 70, como en Colombia, como el NTC 2050 y otros más que hay en varios países. Y esto es a lo que me refiero. Para mí, esto es un excelente referente al momento de diseño. Miren lo interesante. Para mí, el código eléctrico es la mejor guía para la concientización de la seguridad eléctrica operativa en cualquier proceso. Si estamos responsables del área eléctrica en una planta camaronera, ya yo sé que tengo que identificar las áreas críticas donde voy a tener equipos con posibles riesgos eléctricos por ámbitos de humedad o ámbitos mojados. Entonces ya yo sé que tengo que aprenderme o reconocer los criterios del diseño para proteger el cable con una tubería LFNC, que ya vamos a hablar de eso, que está en el artículo 356, que tenemos que usar GFCI, si el toma corriente es normal, le puedo poner una extensión GFCI. ¿Y cuál es la función va a tener? Y todo eso lo vamos a hablar dentro de este gran mundo, ¿verdad?, de conocer las normas. La IEC, que es la organización mundial que realmente prepara normas, ¿ok? Acordemos que la NFPA es americana, la IEC es internacional, pero el factor común de todo esto es la seguridad. Fíjense algo, yo la otra vez le hice una pregunta a una persona. Si nos vamos al NFPA 70 y revisamos el artículo 250 o la sección 250 que habla todo lo que es sistema puesto a tierra, y nos vamos al mundo de cableado estructurado data center, que también tiene en la ANSI TIA 607, hace referencia al sistema de puesta a tierra. Le hice una pregunta a una persona y dice, ¿cuál usarías tú? ¿Cuál de las dos para el diseño de puesta a tierra? No, de una a la 607, porque tú sabes que en la parte del diseño del 607, guau, guau, guau. Perfecto. Y le hice la otra pregunta. ¿Y cuál es la función primordial de un sistema de puesto a tierra? Porque en la NFPA tengo el 250, pero ¿cuál es lo primordial? La seguridad de las personas.
en cualquier instalación. Después están los procesos. En las normas, desde el punto de vista de la protección, a nivel de puesta a tierra, son las personas. ¿Ok? Y esto a veces se debate mucho, ¿no? UL. La UL es una organización norteamericana casi del mismo tiempo de fundada que nuestra empresa, Hall. Recordemos que Hall tiene más de 135 años. UL anda por ahí. ¿Ok? Pero es una organización que se encarga de probar, de garantizar, es un tercero, de validar que todo producto cumpla con los requerimientos de seguridad como los que manda NFPA o EIS. Son procesos, son laboratorios independientes que tienen esa función. La OSHA no escapa y la OSHA hoy en día está tomando un rol muy importante a nivel industrial y lo uso mucho en las charlas de alimentos y bebidas porque la OSHA, a pesar que es una organización norteamericana, tiene una sinergia con la NFPA y la ANSI. Entonces, ellos también tienen sus reglas y sus normas de recomendación para la seguridad, sea la seguridad, o sea, hablo de seguridad laboral, pero hay una sección para la parte eléctrica. Bien, entonces, viendo todo esto, entramos al mundo de NFPA muy resumidamente, y NFPA, en su concepto de áreas secas, húmedas y mojadas, voy a nombrar solamente húmedas y mojadas, ubicaciones protegidas de la intemperie y que no están sujetas a saturación con agua u otros líquidos, pero sí a nivel moderado de humedad, es decir, una condensación. Ubicaciones mojadas, instalaciones subterráneas o en losas de concreto o mampostería en contacto directo con la tierra, en ubicaciones sujetas a saturación con agua u otros líquidos. Es decir, el mejor ejemplo, contacto directo, chorro, agua, contacto directo, baño del agua, ¿ok? Entonces, hay dos definiciones. Esta foto es el mejor ejemplo de lo que pasa cuando desconocemos los criterios de seguridad, los criterios de protección, y a veces, no digo que sean todos, pero a veces lo barato sale caro. Esto fue un caso precisamente acá en Ecuador, donde estuvimos haciendo un trabajo de un cambio de unas pines o clavijas por la nuestra, pero miren esa foto. Esa foto dice mucho. Eso estaba instalado en un área extremadamente húmedo y extremadamente mojado. Y hay unas características en este tipo de falla que se llama la corrosión electrolítica, también conocida como la corrosión galvánica. Ocurre cuando dos metales diferentes están en contacto en presencia de un electrolito como la humedad o el agua, lo que provoca una reacción electroquímica que lleva a la degradación de uno o de los metales u otras sustancias químicas. Este proceso provoca la oxidación de uno de los metales, resultando la corrosión. Preguntas sobre esto, todo lo vamos a contestar al final de la charla. Pero esto, señores, yo les voy a hacer la pregunta a los presentes y yo quiero que al final me digan qué creen que pasó ahí, de alguna forma técnica. Bien. Importancia de la protección adecuada. Esto es importante. Mira, yo estuve haciendo una revisión de los tipos de fallas más comunes y nos dimos cuenta que en ciertas áreas que son extremadamente severas de la industria de alimentos y bebidas, ya un componente que tenga IP44, IP55, IP56 no son los más adecuados. Sin embargo, los IP66, IP67, IP69K son un poco más tolerantes a un ambiente húmedo y mojado, y sin embargo, hemos conseguido fallas a nivel de IP67 severos.
A pesar que sabemos cuál es el concepto IP67, que es un componente que si se hace una breve inmersión hasta 1 metro de agua por 30 segundos, se debería garantizar que no entre agua, etcétera, etcétera. Bien, eso es más o menos lo que dice, ¿ok? Pero con todo eso hemos conseguido componentes, no de nuestra marca, que a pesar que son IP67 y está en un área con unas condiciones extremas, no les están ayudando en nada. Ya vamos a ver esas fotos. Ambientes de alta humedad y riesgo de inmersión. IP44, IP55, IP56. De lo que yo he observado, lo puse en esta lámina. Áreas con alta humedad o riesgo de inmersión. No garantiza la protección completa contra entradas de agua y situaciones de inmersión parcial o exposición prolongada. Sabemos cuáles son lo que dicen las normas, IP, los NEMA, que se debe garantizar que el agua no entre aquí, que el polvo no entre, o sea, los niveles de polución respectivos. Una cosa, el papel lo aguanta todo, pero una cosa es en el papel y una cosa es en la práctica. Lo que yo le estoy colocando aquí, mis queridos amigos presentes y amigas, es en base a las mejores prácticas, en base a las auditorías que me ha tocado hacer, visitas técnicas, y cada vez que voy consigo el mismo problema. De hecho, he ido a instalaciones que sin visitar el área le digo al cliente, usted, por ejemplo, un aireador, ya les explico qué es un aireador en la parte, pero un aireador, le digo al cliente, usted tiene esta clavija o este pinefrige, ¿cierto? Grado de protección tal, y seguro tiene problema y se le está poniendo cinta negra eléctrica. Me dice, ¿tú has visitado la instalación? No, es que es el problema común. Y el problema común de esa clavija que esté ahí, que mira que no sea mala dentro de su nivel de protección, pero no es lo ideal para el nivel de exigencia que tiene el cliente en ese momento. Eso es parte de conocer el cliente. Entonces, aquí yo les traje lo que es un nivel de protección IP69. El IP69, lo que se hace, como vemos acá, es someter a un producto, en este caso está una clavija nuestra, que se está sometiendo a 100 bares. 100 bares equivale a 1.450 PSI. Ahora, lo interesante es que esa prueba o ese protocolo de prueba se hace bajo una condición más extrema. Y cuando digo condición más extrema, es que esa presión se hace en diferentes sentidos. ¿Por qué? Porque en la industria de alimentos y bebidas hay que estar lavando, hay que estar evitando las cunas de bacterias, como yo la llamo. Ahora lo interesante, esa cuna de bacterias nos hace lo siguiente. Evitamos con esas presiones y alta temperatura, que estamos hablando de 80 grados en diferentes ángulos. Eso es lo que se debe cumplir con un IP69K. Entonces, no es lo mismo un IP67, no es lo mismo un IP68. ¿Ok? ¿Ok? Veamos. Para el uso de alimentos y bebidas, donde los estándares de limpieza exigen con extremadamente altos los niveles, bueno, la protección IP66, IP67, IP69K, NEMA 4X y NEMA 7 son los más comunes. Son los más comunes. Pero repito, las visitas, en base a los dos cuadros que hice anterior, he detectado productos de IP67 que lamentablemente mucho se comprometen, ¿ok? Y así vamos a tener esos problemas. NSF, para los que no sabían qué es NSF, es la certificación para la industria de alimentos y bebidas, la certificación para garantizar que los productos cumplan con rigurosos estándares de seguridad y calidad y rendimiento para ser utilizados en el uso de alimentos y bebidas. Los productos certificados han sido evaluados y aprobados para asegurar que no introduzcan contaminantes y sean fáciles de limpiar. Es decir, no sean cunas de bacterias. Por eso es que se tiene que estar lavando. Por ejemplo, los WaterTide, los productos nuestros, que lo vamos a ver más adelante, tienen una certificación NSF, pero vamos a ver algo particular cuando lleguemos ahí. Entonces entremos a la división de Hubbell Premise One, en que vamos a hablar un poquito de cableado, pero no el típico cableado de la oficina, no es el típico cableado del data center, no. Nuestra solución industrial llamada High Impact, ¿okay? Es una solución que está conceptualizada para evitar eso, para evitar lo que tenemos en esa foto.
que es esa polución alta por óxido, etcétera, etcétera. Ahora, estos son instalaciones no adecuadas. Jocosamente lo digo, son instalaciones Frankenstein. ¿Y por qué le digo instalaciones Frankenstein? Porque, lamentándolo mucho, está hecho con varias piezas. Frankenstein, si vieron la película o han visto la historia de Frankenstein, perdón, es un personaje que lo reconstruyen con partes de otros cuerpos. Y yo, jocosamente, lo he bautizado una instalación Frankenstein. ¿Por qué? Porque ahí hay de todo. Ahí hay una pierna de un conector, ahí hay un brazo de un patch core, y con diferentes cualidades. Entonces, viendo esto, seguimos caminando por este mundo de cableado, me ha tocado hacer visitas. Estas son auditorías y fotos autorizadas por los clientes, porque una de las cosas que yo siempre pregunto al cliente, si usted quiere que yo visite la planta, tiene que autorizarme a hacer un registro para hacerle una propuesta de valor. Y no se preocupe, Carlos, hagamos el recorrido. Y cuando yo no la puedo tomar, la toma el mismo cliente. Entonces, ahí vemos, esto es industria de alimentos y bebidas. Fíjense que tienen equipos electrónicos, pantallas, computadores, inclusive es una computadora de oficina, no es una computadora industrial, ¿ok? Y tenemos un punto de datos, ¿ok? Que está en un sitio, un ambiente severo, alta concentración por lo menos de humedad, con unas condiciones de un componente no idóneo para esa instalación. Ya sabemos que es una instalación, es un producto para una instalación comercial, más no una industrial. ¿Dónde está la protección ahí, por ejemplo, en este recuadro? ¿Dónde está la protección IP67 mínimo, por lo menos? No existe. No existe. Entonces después se están quejando de que perdieron la señal, de que tenemos esto. Entonces, a veces, ¿qué hacen? No importa, cambiamos el patch cord. No importa, cambiamos el jack. No importa, cambiamos esto. No importa. Bueno, y ese no importa se nos convierte en un ciclo, ¿cómo se llama? Un círculo vicioso, que cuando empiezan a ver la facturación de cuánto ha impactado en el OPEX, le apuesto que hubiese sido mejor comprar un componente que sea un CAPEX más alto, pero que no tenga tanto costo de reposición. Entonces, esa es la realidad. Bueno, aquí seguimos por este mundo cuántico. Miren, cuarto frío, presencia de humedad y agua. Seguimos con la instalación Frankenstein. Esto es lo que conseguimos. No digo que sean todas las empresas, pero esto es por lo menos lo que yo consigo. Cuando me invitan los clientes a ir, a visitarlo, vamos a hacer una venta consultiva y bueno, levantamos toda la data. Algo importante que en el sistema no voy a dar una información tan amplia en lo que son los componentes, perdón, los factores que nos hacen o nos afectan una transmisión, pero sí voy a nombrar uno solo. La diafonía. La diafonía es una medida de la interferencia que se produce entre pares de conductores en el mismo extremo del cable. Específicamente se refiere a la cantidad de señal no deseada que se acopla de un par transmisor a un par receptor cercano en el extremo del transmisor. Esto es un ejemplo. Supongamos que está mi amigo Iván Osmo, está hablando con Adriana, tienen una comunicación, yo estoy al lado de ellos, están en una comunicación, ¿ok? Están hablando, no sé, de fútbol. Y resulta ser que yo estoy hablando con otro compañero al lado de ellos, pero yo empiezo a hablar más alto. Iván está al lado mío. Pero si yo hablo más alto y Iván tiene una conversación muy agradable con Adriana, ¿qué va a pasar ahí? Yo voy a afectar esa comunicación que ellos tienen en el lado cercano, es decir, al lado de Iván. Eso suele pasar en cualquier medio de transmisión, ¿ok? Y esto se los digo con mucha propiedad. Si no cuidamos los factores, lo que yo llamo los cánceres en un sistema de cableado, como son INEC, la atenuación y otros factores más, vamos a tener latencia. La latencia es ese tiempo que hay esa transmisión. Y eso puede ser afectado por una cantidad de factores. Y eso tiene que ver un poco con ese tipo de instalación, con malos conceptos el concepto de malas prácticas.
Bien. Fíjense, cuando usamos cable UTP para interiores en una instalación para exteriores, ya nosotros estamos comprometiendo la instalación, sea porque el CAPEX tiene que ser el más bajo o por desconocimiento de los problemas de resistencia del conductor, el problema de polución en los contactos, que nos va a comprometer la pérdida de retorno, todas esas cosas. Son cositas que están ahí, que si nosotros no las tenemos claras, y eso va en línea a lo que yo venía diciendo, educación, leer normas, leer el NFPA, leerse la ANSI 568, saber qué significa un cable CMR en la chaqueta, saber cuándo se usa un CMR, cuándo se usa un LSZH. Eso va en línea a esta lámina. Entonces, lo típico, usan condiciones comerciales en ámbitos industriales. Lo ideal es usar un componente con una característica superior a nivel de protección, la chaqueta, como ustedes lo quieran llamar, que no nos afecte las cualidades operativas de la solución end-to-end, ¿ok? Y cuando hablo end-to-end son los componentes que en el jack y todo esto, para que en ambientes extremadamente húmedos o que se tenga contacto con el agua, nos degraden el componente y por supuesto nos van a afectar la transmisión o el famoso throughput, que es realmente el throughput es la verdadera cantidad de información que recibimos de extremo a extremo. ¿Ok? Entonces, las condiciones, pero, wow, Carlos, cable OSP, Oxide Plant, sí. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale? No, tiene un CAPEX más alto. No tiene más barato. Sinceramente, si usted quiere algo más barato, ¿verdad? Va a empezar con el mismo problema, ¿verdad? De ciertas cualidades que ya la venimos hablando. Entonces, hay que empezar a visualizar que un producto que tenga una condición superior operativa no va a tener el mismo CAPEX que tú estás usando en la instalación Frankenstein. Eso hay que visualizar. Matriz comparativa de desempeño, miren, rapidito. En un ambiente industrial con baja temperatura, alta humedad, contacto con líquidos, un enlace de datos con cable UTP categoría 6, CMR, y salida de RJ con el grado comercial, no es el ideal. Esta configuración puede degradar significativamente el rendimiento de la señal por diversas razones. Voy a leer algunas, no todas. Degradación de la conexión. Consecuencia, corrosión al conector de RJ45 expuesto a la humedad. Impacto de la conexión, conexiones intermitentes o fallidas debido a la pérdida del contacto adecuado con todo lo que es el componente end-to-end. Error de la transmisión, aumento del NEX, que es lo que yo le estaba diciendo. Por eso fue que di el ejemplo del NEX. Si yo no estoy claro y desde el punto de vista funcional de un sistema de transmisión de datos, ¿ok? ¿Y cuáles son esos factores cancerígenos y cómo yo los puedo aumentar? Entonces, ahí empiezan los otros problemas. Errores de transmisión que causan retransmisiones y pérdida total. Eso tiene que ver con la latencia, ¿ok? Reducción del ancho de banda, etcétera, etcétera. Veamos esta. Mira lo interesante. Es un comparativo. Vamos a tomar el impacto de la atenuación. Cuando yo uso un componente comercial en un ambiente industrial, puedo tener una mayor atenuación debido a la absorción de la humedad y líquido en los cables CMR. ¿Ok? No están diseñados para resistir condiciones de alta humedad, lo que degrada la señal. Esto puede pasar. Cuando usamos un componente industrial, ¿ok? Que esté bajo normativa, y tomo como referencia ANSI TIA 1005A, que es una referencia para lo que es, vamos a decir, el cable estructurado dentro del ámbito industrial. Con respecto a la atenuación, menor atenuación gracias a la chaqueta robusta y mejor aislamiento, mantiene la integridad material dieléctrico, preservando la calidad de la señal a mayores distancias. Es decir, las condiciones, simplemente saber que las condiciones de la chaqueta nos van a impactar, ya yo sé
que ya yo no puedo pensar en un CAPEX bajo. Yo tengo que estar claro que tengo que hacer una inversión para no comprometer el downtime. Bien. Y errores de transmisión. Voy a escoger, no las voy a leer todas por cuestiones de tiempo, pero mayor riesgo de errores de transmisión, mayor riesgo de errores de transmisión debido a la falta de protección contra factores ambientales. Aumenta la ansiedad de retransmisión y afectando la eficiencia de la red. Cuando nos vamos a una solución industrial, menos errores de transmisión gracias a la protección adicional. ¿Ok? Y eso habla por sí solo. Esta es nuestra solución High Impact de sistemas de cableados o conexiones de datos en ambiente industrial. Tiene unas características bien interesantes. Primero, el patch core no es el patch core comercial como lo conocemos, es inclusive la chaqueta es vulcanizada. Vamos a decir, el anillo, como el O-ring que está ahí, tiene un nivel de protección IP67, IP66. La construcción con que está hecha es una construcción robusta, se llama Valox conocido como PVT, ¿okay? No es PVC, que es el mismo material que usamos en nuestras cajas desconectivas eléctricas o el mismo material que usamos en los cuerpos de los pin sleeve o las clavijas, ¿ok? Entonces, ya aquí el panorama nos empieza a cambiar. Algo importante y un detalle súper interesante. El conector que nosotros usamos es el mismo conector comercial, pero le hemos puesto un chaleco antibalas. Eso es lo que le estamos haciendo. Le estamos colocando un chaleco antibalas. Ya vamos a ver por qué. Algo que a mí me gusta resaltar, que a veces no leemos las letricas chiquititas, ¿ok? ¿Cuáles son las cualidades que tiene nuestro componente a nivel mecánico, a nivel de protección, con respecto a otras marcas? Y es bueno saber que lo que es la zona ID6, donde se hacen los contactos, tiene bronce fosforoso, que es una aleación de cobre y fósforo conocida por su resistencia a la corrosión y buena conductividad eléctrica. Ya eso nos dice bastante. Bien, entonces esto empieza a cambiar un poquito más la visión, ¿no? Bueno, ahí yo les puse características más que todo de los componentes del bronce fosforoso, ¿ok? Para que vea que tampoco es que se está quitando ciertos materiales que comprometan la conductividad. No, ahí se mantiene, cobre entre el 85 y 95%, ¿ok? Y bueno, pare de contar una cantidad de características que tiene este conector comercial, ¿ok? La entrada en la nariz, por supuesto, son materiales que van a cumplir los niveles de protección, pero mira, el cobre de vinilo tiene una característica. Es un material conocido por una alta conductividad eléctrica, durabilidad y resistencia a la fatiga. ¿Saben por qué? ¿Por qué le colocamos esto? Porque cada vez que hacemos una inserción, como un tomacorriente, los tomacorrientes, dependiendo si es residencial, comercial o industrial, tienen mecánicamente un punto de degradación. En los jack es lo mismo, porque son elementos mecánicos. Entonces, eso ha hecho que de alguna forma nosotros vayamos mejorando en la línea del tiempo nuestros componentes. A nivel de CAPEX, voy a comparar por cuestiones de tiempo simplemente algunos factores cuando comparamos peras con manzanas y no peras con peras. CAPEX, material de alta calidad como el bronce fosforoso permite mayor durabilidad y vida útil del producto, reduciendo las necesidades de reemplazo frecuente. El costo inicial puede ser mayor, pero se justifica por la reducción del costo a largo plazo. Ahí está un detalle, ¿ves? A la diferencia que cuando un componente no tiene cierta cualidad, va a ser todo lo contrario, no va o sea, va a ser más económico, pero en el OPEX va a ser más alto, ¿ok? Ok, el chaleco antibalas que le hemos colocado a este conector es un housing, ¿ok? Que tiene unas cualidades, ya lo habíamos visto, ¿ok? Cumple con todos los requerimientos de lo que es el performance versus la categoría. Déjame decirle que pronto ya tenemos disponible para fibra óptica y categoría 6A, ¿ok? Para lo que es el housing, ¿ok?
Y bueno, otras características mecánicas, técnicas, el UL nunca debe faltar, tiene unas dos certificaciones UL bien interesantes, sobre todo una que es para la parte, el conector tiene una carcasa de alto impacto fabricada con un material resistente a los rayos ultravioleta. Es decir, que si esto yo lo expongo en un ambiente en la costa, temperaturas altas y hay UV alto, como acá en Quito, aquí nosotros el UV es alto en ciertas temporadas. De hecho, a veces hay alarmas por parte de los municipios que nos dicen el UV está alto y bueno, cuídese. Esto es un componente que si usted pone un cable normal, en una instalación exterior y tiene con alta temperatura y UV alto, la chaqueta se le va a cristalizar. Y se compromete, por supuesto, todo la parte del performance del sistema, ¿no? Entonces, aquí tenemos ejemplo. Esto es una instalación ya hecha acá en Ecuador, ambiente húmedo, ambiente mojado, ahí se ve. Y de hecho tenemos al ladito la solución eléctrica del water tank. Este es un concepto One Hoover, porque fíjense, tenemos productos de Hoover One Device y tenemos productos de Hoover Premise. ¿Okay? La solución, por supuesto, viene completa. Los patch core no son patch core comerciales, son patch core grado industrial. ¿Okay? Y esto, para ir ya terminando este tema, es un ejemplo que a mí me encanta mostrar. Los datos de reemplazo son tomados de la data de algunos clientes que han trabajado con productos de otras marcas, basados en características de fabricación diferentes a las nuestras. Y sobre todo cuando instalan productos comerciales, más no instalan productos industriales en un ambiente como este. La competencia RJ45, comercial. Hoover, un nivel industrial. Fíjate, puede ser un CAPEX más bajo, $1. Lo puse como referencia. Pero tengo 12 reemplazos al año. Es una métrica. Estos son casos que he ido llevando estadísticamente y cada vez que hago una visita le pregunto y le pregunto. Yo soy muy preguntón, así como hablo mucho, soy muy preguntón. Pero es la data, es parte de la inteligencia comercial que se hace para poder llegar a una propuesta de valor única. Si yo le pongo un costo, un número, una métrica, esto puede ser $3, puede ser $1.000.000, no importa, lo que sea, pero si yo le pongo una métrica lógica y yo tengo menos reemplazo en un año, mi factor al final, mi costo de reposición se convierte en cero. Y un costo de reposición negativo con respecto a un CAPEX más bajo lo estamos reflejando a un valor de $12 como referente. ¿Qué es lo que se debería buscar? Que esté en cero. ¿Ok? Entonces, esto es parte del ejercicio que se debe hacer o el análisis real que se debe hacer. Salimos del mundo del cableado y nos vamos a otra división, a Hoover One Device. Y nos vamos a preocupar, ahora en este momento no nos vamos a preocupar por el performance, por todo esto que sabemos de cableado estructurado. Ahorita vamos a hablar de la seguridad eléctrica. ¿Ok? Sabemos los impactos que podemos tener como seres humanos al yo tener un contacto directo con una línea en vivo. ¿Ok? Y si estoy en un ámbito que tengo mucha humedad, ¿ok? O contacto directo con el agua, como yo digo, nosotros somos una ley de Ohm andante por el mundo, ¿ok? Resistencia, voltaje y corriente. Una ley de Ohm andante. Nuestro cuerpo tiene una resistencia. ¿Puede emitir un paso de corriente y una diferencia potencial? Sí, ¿ok? Entonces, aquí les hice una tablita solamente de referencia para que tengamos idea de lo importante de que en ambientes húmedos y mojados, el nivel de riesgo eléctrico es alto, ¿ok? Algo importante, el corazón, nuestro corazón, nuestra fuente, nuestra gran bomba, se puede comprometer, ¿ok? Con 75 miliamperios. Y ahí un amperaje mayor nos puede causar daño hasta la muerte, ¿ok? Entonces, si sabemos eso, tenemos que aprender algo. Si yo tengo un voltaje 120 voltios, perdón, monofásico, y yo tengo la piel seca, ¿ok? Tengo una condición de resistencia más o menos en ese rango, ¿ok? Pero a medida que yo la voy, vamos a decir, le voy cambiando la cualidad de mi piel con humedad o el contacto directo con el agua o la sumerjo, ya mi resistencia empieza a variar, ¿ok? Por eso aquí donde yo vivo,
en Quito, la estática, porque el ambiente es muy seco, nos baja, ¿ok? Todavía estaba haciendo una medición de una prueba que estoy haciendo en una cuestión de Hubble, y estaba en un promedio de 38% la humedad relativa. Con razón, tú tocas cualquier metal, te montas un taxi, la estática es muy alta, ¿ok? Entonces, fíjense, esto, por supuesto, al tener ese nivel de compromiso de humedad, si yo estoy en un ambiente mojado, la resistencia va a ser menor. Ok, ¿y qué pasa cuando yo tengo 120 voltios a 650 ohmios? Tengo posiblemente un impacto eléctrico de 0.18 amperios, ¿ok? Habíamos hablado que se nos empieza a comprometer la vida, ¿ok? Cuando estamos en un rango, por ejemplo, de 0.75 miliamperios o 75 miliamperios. ¿Okay? 0.75 amperios, perdón. Y entonces, si vemos todo esto, nos llama la conciencia de que en el mundo eléctrico tienen que haber dispositivos para yo evitar todo esto que estamos hablando, esos choques eléctricos o accidentes eléctricos que nos puedan comprometer. Los GFCI, ¿ok? Son dispositivos importantes para protección de personas contra shock eléctrico. No es para proteger equipos. El que es para proteger equipos es el SPD, ¿ok? O el conocido anteriormente como TVCS. Pero el GFCI fue para protegernos la vida en un ambiente operativo, ¿ok? Vamos a pasar esto. Normativas relevantes de la seguridad en áreas húmedas. El NEC en sus artículos 210.8, voy a leer la más esa, requiere que los tomacorrientes de áreas exteriores y en ubicaciones críticas, como zonas húmedas mojadas, estén protegidos por GFC. Eso es una recomendación que ya nos da la NFPA. La OSHA también exige el uso de protección. No es que lo está diciendo Carlos, no es que lo está diciendo Iván, no es que lo está diciendo Job. No, lo dice la norma, el código. Parece que el código fue creado para la seguridad de la persona. ¿Ok? La OSHA vigila dentro de una organización a nivel de la seguridad laboral que se cumplan todas esas reglas de oro para minimizar los accidentes, sean mecánicos, sean eléctricos. ¿Okay? Y la OSHA también hace referencia al uso de GFCI. La UL 94T, titulada Interruptores de circuito de falla tierra para protección de personal, ¿ok? Es algo que ya es imperativo, ¿ok? Y que todos los equipos hoy en día tienen que tener una certificación UL 943. Para los que no sabían cómo funciona un GFCI, es muy simple, ¿ok? Monitorea la corriente, supervisa constantemente la corriente que fluye entre la línea o caliente y la línea neutral, que debe ser igual en condiciones normales. Es decir, si van 10 amperios, tienen que regresar 10 amperios por neutro. Pero en esta fotografía, esta imagen, yo la uso de referencia porque no es lo mismo 10 amperios, hay una pequeña fuga. Hay una fuga muy chiquitita, ¿verdad? Que eso puede comprometer, ¿ok? A la persona, si son 5 miliamperios, vamos a sentir shock. Pero si el GFCI detecta esa fuga, ¿qué va a hacer? Él se va a abrir, se va a disparar. Pero hay una regla, la desconexión rápida. Al detectar una fuga de corriente menor o igual a 5 miliamperios, ¿ok? Que serían 0.05 amperios, el GFCI se activa aproximadamente en un tiempo de 25 milisegundos. Ese es el promedio. De ahí para abajo, wow, mejor todavía. Voy a tener un producto con una cualidad de protección mucho más alta. ¿Ok? Si tenemos un tomacorriente que no es GFCI, un receptáculo, ¿lo podemos convertir en GFCI? Sí. El código eléctrico en una de sus secciones nos recomienda el uso de GFCI, extensiones GFCI portátiles. ¿Ok? Como esto que está acá. Yo les voy a hacer aquí un videito, aquí les puse un video, esto es una prueba que hice con un cliente para demostrar con ese probador de GFCI cuál es el tiempo de disparo. Sabemos que son 25 milisegundos. Veamos en este video cuánto se nos dispara.
Si vemos el video, se disparó a menos de 25 milisegundos. Ahí lo pongo otra vez. Pero, déjame adelantarlo para ver si le capturo ahí. Eso es el tiempo de disparo. O sea, está por debajo de 25 milisegundos. Está en una prueba que ahí a veces nos da 10, nos da 20. Mientras el disparo sea por debajo de 25 milisegundos, va a ser un componente mucho más confiable. El problema es cuando se dispara sobre eso, ¿ok? Dentro de las regulaciones, ¿verdad?, del Estado. Ahí es donde está el problema. Bien. Hay GFCI con características NEMA 4X, inclusive a 60 amperios, ¿ok? La otra vez estaba conversando con una persona, me decía, ¿por qué no hay GFCI de mayor voltaje? Porque va a haber un problema de desbalance en el componente. Por eso es que los GFCI a nivel de voltaje tienen una tolerancia de voltaje máximo por norma, ¿ok? Entonces, esto es importante también saber, ¿ok? Hay muchos formatos, hay muchos formatos. De hecho, tenemos uno nuevo, que es un producto con estas características, ¿ok? Y que tiene unas cualidades particulares para la protección. Bueno, seguimos con el mundo eléctrico. Esta parte es la que me gusta más porque es donde yo he hecho más inspecciones y realmente donde yo me he divertido más, y lo digo de una forma muy jocosa, los componentes WaterTag, ¿ok? Estas son inspecciones, miren, lo típico. Conseguimos, es posible que algunos se estén riendo de esta foto, pero es la realidad. Esto fue un caso, esas balanzas que están ahí están comprometidas a nivel de mantenimiento por el plug que están usando. Es un plug que ni siquiera tiene el nivel de protección adecuado, por lo menos para la seguridad, menos para la protección de las personas, ¿no? El problema es la exposición constante de agua, humedad provoca oxidación, ya vimos el caso de la primera foto, y por supuesto ya al ver ese compromiso aún puedo tener puntos calientes, etcétera, etcétera. En resumen, no es el producto ideal para este tipo de ámbitos, ¿ok? Y ahí seguimos viendo, ¿no? Problemas de acumulación de humedad, la oxidación, o sea, un nivel de polución alto, ¿ok? A nivel de la humedad. Y bueno, para de contar todos los problemas. Es parte de la auditoría que uno hace, ¿no? Para levantar después una propuesta de valor. Llegar a la concientización. Decirle al cliente, oiga, si usted sigue comprando eso, usted está en todo el derecho de usar su dinero con, con lo que en su instalación es como, pero si usted no está consciente de lo que está pasando, va a seguir gastando más, si es por ahorrar dinero. Y para mí, no, en este momento, no es tanto ahorrar dinero, sino el impacto de la seguridad en las personas operativas y después, bueno, todo lo que hablamos, el OPEX, el downtime y todo esto. Entonces, en el código eléctrico, en la sección 406.9, los receptáculos instalados en lugares húmedos deben estar protegidos contra la entrada de agua cuando una clavija esté insertada. ¿Ok? Entonces, en el código, en la NFPA 101, que es el Código de Seguridad Humana, también nos hace referencia de la concientización del uso de equipos de protección como GFCI. El producto nuestro, ustedes vieron el video donde le estaban haciendo pruebas a las clavijas, ¿no? Con la manguera 100 bar de presión. Este producto está en la misma condición, tiene la misma cualidad. Es IP69K, tiene nivel de protección para 100 bares, tiene certificación NSF, es decir, está apto se puede lavar para evitar cunas de bacterias. Seguimos, mira, estas son fotos de instalaciones. Esta es otra marca. Fíjense lo siguiente. Yo no voy a hablar de la marca, voy a hablar del problema. El problema que estoy viendo ahí, creo que ya se dieron cuenta algunos, es que a pesar que es un producto que tiene una cualidad de protección, tiene cinta adhesiva. Y la pregunta que yo le hice al cliente en ese momento, ¿por qué hay cinta adhesiva? ¿O por qué hay cinta adhesiva? Porque se
se compromete la conexión. Entra líquido, entra agua a la cámara de conexión. Y bueno, ya sabemos que vamos a tener oxidación, vamos a tener una cantidad, e inclusive el riesgo eléctrico. Ahí están fotos de productos grados no aptos para este tipo de instalación. Y esta foto es súper. Mira, este se ganó el Premio Nobel de la Paz, el Oscar del año. ¿Por qué? Miren lo interesante. Si se fijan en la foto, de un lado, tengo un conector, que es el que está forrado en cinta adhesiva, grado de protección IP66. Pero del otro lado, el conector es un conector grado comercial, ¿no? Grado comercial, normalito, no, ni siquiera tiene, vamos a decir, las chaquetas o la protección del sello, que por lo menos sea un poquito más decente para crear el sellado en esa zona. Y ahí lo vemos, ¿ves? Es un IP20 contra un IP67, en este caso. La cinta es negra, bueno, ahí se ve todo. Y ya saben en qué industria estamos hablando. Ahí está un camaroncito ecuatoriano, pero son cosas que de alguna forma nos debe llamar a la reflexión, ¿ok? No es asunto de precio, es asunto de la seguridad. Bien, nuestra solución, en este caso, es bien completa, tiene todas las certificaciones, sus cualidades de sellado son superiores a otras marcas con respecto a protecciones por debajo de ellas, ¿no? Estamos hablando de IP67, IP66. Que comúnmente yo tener un producto con un IP67 voy a tener una cualidad más económica, ¿ok? Aquí lo tenemos, ya lo habíamos visto en la foto anterior, ¿ok? Pero, como yo digo aquí, el color no quiere decir que sea igual. Y esto lo uso jocosamente nuevamente, lo uso nuevamente de una forma jocosa, perdón. ¿Por qué? Porque cuando yo fui a hacer la visita, me dijo, pero que es igualito al de la marca tal. ¿Por qué? No, porque es amarillo, es igualito. Le digo, el color no quiere decir que seamos igual. Hay que ir más allá, hay que entender por qué uno es IP69K y por qué el otro es IP67. Miren, aquí está. Algo interesante. El que está al lado izquierdo es el nuestro. Fíjense que yo marqué en líneas rojas que hay como una barrerita, ¿ok? Esa barrera es lo que nos lleva a un nivel de protección IP69K. Es decir, que si yo lavo a presión estabilizado, no vamos a comprometer el ingreso de líquido a presiones altas, a 100 bar. El que está derecho es de otra gente, pero no tiene la barra, no tiene esa barrerita. Por supuesto, un IP67 tiene la cualidad para el IP67, más no lavado a presión, no lavado a presión. Bien, entonces, aquí ¿qué hice? Hice un dibujito para que se viera la diferencia. Ahora, lo interesante, que hay una marca que dice que el producto es IP69K, perfecto. Pero ¿qué es todo? Todo el componente, todo el conjunto. Me puse a revisar y analicé la ficha técnica de ese producto, que en punto ellos dicen va de IP66 a IP69K, perfecto. Pero el receptáculo tiene un nivel de protección que no es IP69K y lo conecta. Yo hice un símil acá y me acordé que cuando estamos en cable estructurado, si yo tengo un cable categoría 6A, la teoría dice que si yo tengo un cable categoría 6A y le pongo un componente menor, un categoría 5, para ahorrarme, y pongo el patch core 5, ya ese canal se compromete y no va a ser porque yo tengo un cable categoría 6A, todo el end-to-end va a ser 6A. No, se baja la mínima expresión de la categoría, en este caso 5E. Es algo parecido a lo que está pasando acá. Y por eso es que se comprometen las instalaciones. Estas son pruebas que a veces hago. Me voy al extremo. Estas son pruebas como para ver más allá de lo que está dentro de nuestra especificación. Esto fue un caso súper interesante. Esto fue una visita técnica y le empezamos a hablar al cliente sobre nuestro producto, que lo puede lavar a 100 bares, bla, bla. Y el cliente dijo, quiero que hagamos la prueba acá, en el taller eléctrico.
¡Wow! Buenísimo, chévere. Vamos a hacerlo. Sí, pero quiero que lo sumerjas, quiero que le eches un tobo, un balde lleno de detergente. Digo, bueno, vamos a hacerlo, chévere, vamos a hacerlo. Y lo hicimos. Échale más. No, pero está energizado. Ahí está energizado, pero por medida de seguridad, ¿verdad? El cliente quiso hacer eso. Por medida de seguridad colocamos F6, pero si lo llevamos a un nivel extremo, el mismo cliente lo pidió en su instalación. Esto es lo que demuestra, hoy en día es un cliente que ha adquirido estos productos comparado con los que tenía anteriormente porque se le estaba comprometiendo la cámara de conexión. ¿Okay? Bueno, ya vamos en bajada, vamos a hablar un poquito de lo que es el conduit. El conduit nuestro tiene una característica bien interesante, no tiene alma metálica, no tiene alma metálica. No quiere decir que no cumplan los niveles de protección del cable, no, tiene una cualidad especial. De hecho, si no fuera tan, no tuviera la cualidad de protección que se exige, no estuviera como parte de una recomendación de los que son tipos LFNC dentro del artículo 356. Lo que tienen alma metálica están dentro del artículo 350, lo que es para su aplicación de la NFPA. Lo típico de esta instalación, por tener esa alma metálica, la instalación es como un poquito más difícil de hacerla y con el tiempo la torsión y la tensión tiende a aflojarse en los motores, en las tuberías, etcétera, etcétera, porque ya lo hemos vivido. Una cualidad que tiene nuestro producto, que con un cortador, un cuchillo, aquí lo llaman estilete, lo pueden cortar. En este video, una cliente hizo el corte y ese estilete no es que estaba el más afilado posible, pero lo cortó. Déjeme ponerlo. Bueno, eso es lo que le quiero decir. ¿Qué pasa? Y esto se lo cuento como anécdota. La otra vez hablando con un cliente, me dice que cuando ellos cortaban, o a veces han cortado, cuando no se corta bien el metal, ¿ok? El metal se queda comprometido, o sea, se puede comprometer el cable que está dentro. Comúnmente estas fundas, como la llaman aquí, en Colombia la llaman coraza, son las más liquidadas, le ponen el conector recto, lo conectan a la bornera del motor y con el tiempo a veces tiende a soltarse, ¿no? Por supuesto, esa vibración, si no hay un buen corte de la parte metálica, rompe la chaqueta. Y un cliente en un ingenio una vez me dijo que hubo un problema, ya ellos no usan de metal, usan la nuestra, que es de PVC, que cuando fueron a tocar, dio el shock eléctrico. Lógico, estaba la fase haciendo contacto con el conector metálico. Entonces, ellos por prevención, antes de hacer un mantenimiento, medían con un voltímetro el conector versus a tierra para ver si iba con el nuestro. Primero, el corte es más limpio y segundo, como no es metálico, súper bien. El proceso se llama coextruido. El coextruido es el proceso de unión de dos componentes, ¿no? En este caso, dos capas. La primera capa, la 1, es, vamos a decir, la chaqueta, lo que le damos, la parte. Pero la capa 2 es la parte robusta, es lo que le da al cliente la seguridad de que su cable va a estar protegido como si tuviera el metal, ¿ok? Ahí lo vemos en esta foto. Miren, en esa foto, la parte blanca la estamos viendo que es más gruesa. Ese es el efecto construido, ahí se ve clarito. Bien, entonces de esta forma le enseñamos al cliente y le enseñamos a ustedes que no es solamente una tubería que parece frágil, no, tiene su cualidad de protección. Cuando lo unimos con los conectores, y a mí en lo personal me gusta el conector multiposición, ojo, nuestra tubería puede funcionar con conectores rectos, curvos, metálicos, no metálicos, pero la la pareja perfecta es este conector. Este es el esqueleto de un conector aquí en mi oficina, donde la férula tiene un juego muy importante.
Esa férula con la tuerca de compresión, que es la número 5 y la número 4, hemos hecho pruebas sin colocar, armar todo lo demás, le decimos al cliente en el sitio, intente sacarla y no puede sacarla. El asunto es que él entienda que ya armado va a ser una conexión segura, porque en los motores y sobre todo en los motores tienden a salirse. El conector tiene, vamos a decir, pasos. Cada paso son de 15 grados. Es decir, que yo con un solo conector tengo combinaciones de cierta cantidad de opciones de curvatura. Si, por ejemplo, si voy de 0 a 15, a uno de 30 grados, son 2 pasos. Y así sucesivamente. ¿Okay? Aquí este es el típico ejemplo que yo les digo, el problema. Vea, el problema de cuando la tubería rígida, metálica, está muy rígida y con un conector en una condición extrema, se tiende a salir. Entonces, hemos cambiado un poco la visión de cómo solucionar el problema. El dolor, ellos tienen el dolor, nosotros le tenemos la medicina. Mira, ahí cambiaron en la bornera del motor esa opción. Estos alimentos y bebidas acá en Ecuador, esto es industria de alimentos y bebidas. Son motores que antes tenían la tubería, la metálica con el conector fijo, no, hoy en día ya usan esto. ¿Okay? En la industria de alimentos y bebidas, por supuesto, seguimos en el ambiente acuícola, tenía en este caso, este es de envolvente, del control del sistema de enfriamiento, el motor y la bomba. Ese es el sistema de enfriamiento de ese cuarto frío. Entonces, fíjense, ahí colocaron también el conector multiposición de una forma recta. Aquí en el motor, en la bornera del motor de la bomba, lo colocaron, no sé, como 30 grados más o menos. ¿Bien? Esa es la ventaja. Bien, aquí ya dentro de una línea de empacado, en, no sé, una unidad, eso creo que es un sensor que está ahí, lo colocaron, antes tenían ahí conectores rectos. Y rectos o curvos metálicos y se les salía. Con este ya solucionamos el problema. Ahí lo seguimos viendo. Bien. Entonces, si se fijan en la foto del lado derecho, se ve el torque, o sea, lo que es el arreglo es más cómodo, se ve mucho más cómodo que al principio cuando vimos a aquel señor que tenía, parecía una culebra ahí mal enrollada, y entonces se ve la diferencia. Esto es un testimonio, wow, esto me encanta, los testimonios de mis clientes. Mire. Buenas tardes, me llamo Jorge Barragán, eléctrico de planta en Coprimar. Mi experiencia con el conector es que este tiene versatilidad para ponerlo en diferentes ángulos, la manguera flexible y se la puede utilizar en muchos lugares incómodos para trabajar por la flexibilidad. Buenazo. Como dicen por ahí, la voz del cliente es el mejor, es la mejor satisfacción. Entonces, materia de comparación, aquí lo voy a resumir muy rapidito, no voy a hablar toda. El precio, por supuesto, el LFMC, que es el metálico más económico en costo inicial, la nuestra, el costo inicial ligeramente superior, pero mayor valor a largo plazo. Daño, vamos a decir, cumplimiento, resistencia, aunque en riesgo de vibración. Los conectores metálicos fijos tienden a soltarse con la vibración exponiendo el cable. El nuestro, ya por la experiencia que tenemos con el asunto de la férula, hace que el producto sea más confiable. Pero hay una cantidad de comparaciones. Con respecto al CAPEX, y es la parte que más me gusta, si yo tengo una metálica, precio inicial más bajo, pero con mayores costos de herramientas y tiempo de instalación, obvio me está impactando, vamos a decir, el costo de instalación, ¿no? El costo inicial puede ser más alto, pero es mucho más rápido de instalación, es más versátil, mucho más amigable, la reducción de costos de mano de obra lo hace más eficiente y más atractivo. En el OPEC, mayor mantenimiento debido a la tendencia que se está aflojando y tienen que estar cambiando, eso es parte del downtime, ¿ok? Mantenimiento reducido debido a la resistencia del aflojamiento y la eliminación de riesgos relacionados con el cable expuesto. El downtime, mayor tiempo de inactividad por falla frecuente de aplicar. Esto aquí nos impacta bastante porque las veces que hemos visitado los clientes nos dicen no, que se aflojó cada 2 meses, que se aflojó un mes, y entonces tienen que estarlo cambiando, efecto. Reducción del tiempo de inactividad, específicamente en la industria química. Fíjense que
el ambiente químico es bien interesante, ya tengo un caso por ahí. Y bueno, veamos, perdón, no lo tengo aquí, pero en la industria química, un ejemplo les voy a dar. Tuvimos un caso en donde el ambiente era extremadamente corrosivo, se producía hipoclorito de sodio, que es un componente que se trae el cloro, y todo lo que se colocaba en metal se corroía. Los costos de reposición eran altísimos, el downtime altísimo. Hoy en día, esta compañía, aquí en el Ecuador, cambió hace 5 años de metal a PVC con los conectores multiposición y la tubería. Por supuesto, wow, vieron el cambio. Fue más el beneficio a nivel de que tengan un CAPEX más alto porque hubo una reducción del OPEX altísimo, súper bien. Y el downtime ni se les diga. ¿Okay? Y por supuesto hicieron su cálculo de retorno de inversión que sí le dio los números. Entonces, no es cuestión de comprar lo más barato, es cuestión de comprar de una forma, vamos a decir, lógica, que no nos impacten tanto en esos factores que ya hemos hablado. Y para ir terminando, en la división Whitman, que es una división que hace el gabinete, solamente voy a hablar del gabinete, un gabinete especial, es un gabinete IP69K, es de acero inoxidable, tiene techo, tope inclinado, y bueno, vamos a comparar acá de la siguiente forma. He tomado referencia de algunos gabinetes que en las visitas que he hecho, pregunto qué tipo de IP. Entonces parto de ahí, o sea, veo cuál es el dolor. Vamos a ver cuál es la medicina. El IP64 es lo más común que no hemos conseguido. También lo hemos conseguido en acero galvanizado y también en acero inoxidable con el mismo acero inoxidable 304, pero con un nivel de protección por debajo. Entonces, voy a comparar rapidito, no todos estos campos. Entonces, material, por menos acero laminado de frío, nosotros acero inoxidable. Nivel de protección IP64, IP69K, ya sabemos que es IP69K. Resistencia del agua y del polvo. Protección contra el polvo y salpicaduras de agua. Miren lo interesante. Contra salpicaduras. Más no chorro, más no presión, más no 100 bares de presión. Protección contra el polvo, el nuestro sí que llega a 100 bares, que son 1450. Hay casos con los NEMA 4 que llegas a 1 bar, es decir, 14.50 psi, es decir, una manguerita así. Pero cuando estamos hablando de presión en altas temperaturas, ahí ya el NEMA 4, y inclusive a veces el NEMA 4X, dependiendo cómo esté su estructura, se compromete lo que está adentro. ¿Ok? Resistencia a la corrosión baja, susceptible a la corrosión en ambientes húmedos. Alta, es decir, tiene mayor resistencia, adecuada para entornos salinos y húmedos. Y bueno, pare de contar todas. El impacto en el CAPEX, menor costo inicial, obvio, porque tiene una cualidad diferente, mayor costo inicial, obvio. Tengo una configuración que te voy a mantener en corto plazo o medio plazo, vas a poder, te va a impactar más en el retorno de inversión, por supuesto, y en el downtime. Ok, acero inoxidable 304 y IP67. Mira que aquel era acero galvanizado. Ahora estamos como decir, hablando, es una pera, sí, es una pera con pera, pero tiene algo diferente. Vamos a ver cuál es la diferencia. Acero inoxidable, estamos igualitos, pero el nivel de protección no es el mismo. Bien, el uso, entornos industriales menos exigentes de limpieza. Ahí no hay problema, él se va a comportar como quiere. Pero cuando nos piden llevar a una limpieza superior, y ya lo sabemos, lo que yo esté ahí y yo lo conecto un chorro, y yo tengo un PLC, tengo un switch industrial, lo que sea, un tablero eléctrico, por lo menos voy a estar tranquilo que no va a entrar agua. En este tipo, cuando se mete a niveles de presión alta, sí ingresa líquido. Bien, y bueno, vamos a ver esta. Comparativo de gabinete de diseño inclinado versus diseño no inclinado. ¿Por qué inclinado? Porque la idea es que después que lo lave, ella por gravedad baja, y por supuesto no se acumula líquido y posible, vamos a decir, una posible cuna de bacterias. Entonces, las aplicaciones, por supuesto, en la industria de alimentos, con techo inclinado es mucho más favorable, según este cuadro. Bien, ahora, vamos acá. Esto es un ejemplo. Si yo coloco un sistema crítico,
acá. Y de alguna forma ya yo lo veo por una lupa de que este producto tiene una cualidad totalmente, ya de por sí me va a decir, no, este tiene un CAPEX más alto, pero creo que va a tener un OPEX mucho más bajo porque, y sobre todo el downtime, porque tengo equipos críticos, pero tengo que tener un envolvente con una cualidad superior. Entonces, eso, así es que he visualizado. Aquí tenemos el caso de lavado de 14 PCI 14.5, ¿ok? Ya lo vamos a ver en un video finalizando, ya estamos terminando. Vamos a seguir acá, vamos a irnos directo al video. Bueno, vamos a ver aquí. El CAPEX, en el IP66, menor costo inicial debido a menor especificación de limpieza. Ya por ahí la cosa nos cambia. Mayor costo inicial debido a su diseño robusto y capacidad de limpieza intensiva. En el OPEC puede ser mayor o largo plazo debido a posibles daños por limpieza intensiva o que no lo soporte. Menor, o sea, el impacto en el OPEC va a ser mucho menor a largo plazo debido a su resistencia y condiciones de limpieza extrema. Bien, y bueno, para de contar. Conclusión, para ir terminando, en entornos como la industria camaronera o alimentos y bebidas, y pongo industria camaronera porque es una industria que yo atendemos mucho acá. Para los que no lo sabían, Ecuador es el país número 1 exportador de camarones a nivel mundial. ¿Ok? Tiene un porcentaje de exportación. Y hay unos elementos que son los aireadores, que son unos motores con unos flotadores, que lo que hace es mantenerse, son eléctricos, otros son de diésel, pero ¿qué pasa? Los que son eléctricos que están en las piscinas, y hemos tenido casos de problemas con clavijas, más que todo clavijas o pin slip. Ahí en ese aireador es un elemento misión crítica porque se puede comprometer la producción, que ustedes no se imaginan la cantidad de ceros que hay de lo que se está manejando ahí, porque ¿qué es lo que hace el aireador? Mantener la oxigenación y el pH de ese microclima que está ahí, y simplemente por una falla eléctrica y un componente no adecuado, se compromete miles y miles y cientos de millones de dólares. Bien, eso se los digo porque lo he visto en los centros camaroneros de acá. Entonces, vamos a ver este video y con esto finalizamos. Son 2 minuticos, pero veamos. A ver, esto está en una plataforma de video que no es YouTube. Customers count on Weekman for electrical enclosures designed to their exact requirements. Challenging environments like food and beverage processing requires extra protection for electronic controls and components, and Weekman delivers. For areas where the enclosure may be exposed to water or high humidity, facility designers and managers turn to NEMA 4 or NEMA 4X rated enclosures. The IP69 rating goes beyond 4X to protect your electronics from high temperature and high-pressure washdown spray with harsh cleaning chemicals. Our HYG SS Hygienic Series wall-mount enclosures are designed to stand up to the challenges. Constructed of 304 stainless steel, they feature silicone, food-safe external gaskets around the doors. The non-porous high-contrast blue gasket enhances the visibility of most contaminants when exposed to black light. Inside the door, the secondary gasket provides additional sealing for ultimate protection. The door latches are not only gasketed, but also designed to shed water. The door hinges are internal to eliminate water collecting, which can allow contamination and contaminants to grow. The hinges are also conveniently reversible, allowing access from either side. The mounting points are designed around the back panels inside. That allows the enclosure to be mounted even with the panel installed. Mounting standoffs, designed for easy installation, provide a space between the enclosure and the wall that can be accessed during washdown. You can easily see the difference between Weekman's Hygienic Series and standard NEMA 4 enclosures. The flat top collects water and contaminants. The sloped top sheds water. Less effective gaskets. Non-porous blue silicone keeps water out, shows contaminants. Hinges allow water. Hidden internal hinges don't collect water, allow for unbroken gasket seal.
latches can collect water. Gasketed latch design sheds water and keeps it out. The IP69 rated Hygienic series is designed specifically for high pressure, high temperature spray and chemical sanitizing. Perfect for washdown applications like food and beverage processing and pharmaceutical manufacturing. And because these enclosures are from Weekman, you can choose from a range of available sizes or even custom sizes, all assembled in the. For maximum protection of electronic components, count on Weekman IP69 hygienic enclosures, tougher than NEMA 4X. Bueno, déjame cambiar acá a la presentación. Creo que se me fue para acá. Disculpen, ya. Dejar de compartir. Bueno, voy a volver a poner a compartir, pero para dejar mis datos, ya con esto terminamos. Ok. Ya con esto terminamos. Las personas que tengan alguna pregunta, igual aquí les dejo mis datos. Aquí está, me consiguen el LinkedIn, ahí les dejé el código QR por si quieren escanearlo para seguirnos. En mi cuenta tengo una sección que se llama mi blog profesional. Ahí yo estoy colocando artículos de interés profesional relacionados de la parte de cableado, la parte eléctrica, etcétera, etcétera, seguridad eléctrica, todo esto. Mi correo, por supuesto, estoy a la orden a través de la compañía y bueno, con esto quería finalizar, darle las gracias por su tiempo y su paciencia en esta hora y media. Espero que haya sido de interés para ustedes. El concepto de One Google lo vieron en 3 divisiones, ¿ok? Que fueron Google Premise, Google Device y Wisman. Y bueno, no está de más decirle que estoy a la orden, no solamente ustedes, también al equipo de Google de México y agradeciéndole, por supuesto, a todo el equipo de Google de México por la invitación nuevamente.